Y ahora sí comenzamos. Miren, vamos a hacer el tubito de papel. Vamos a necesitar una aguja de tejer a mano, digamos una número 1, número 2. En este caso yo estoy utilizando las varillas de los paraguas, ¿sí? Un paraguas roto, le saqué las varillas. Y lo que hicimos fue enrollar sobre esta aguja el papel. Yo les voy a dejar en la cajita de los comentarios el blog donde yo escribo cómo cortar el papel y qué medidas, ¿no?, se aconseja para que el tubito quede bien. Y ahora vamos a ver cómo tejer nuevamente el siguiente tubito de papel. Miren, vamos a colocar la aguja casi paralelamente a la línea del papel, al límite del papel, ¿sí? Para que quede bien enrollado. Lo colocamos de esta manera y comenzamos a hacer presión hacia abajo para enrollarlo desde el comienzo, ¿sí? Y ahí vamos con la mano derecha, vamos para adelante y con la mano izquierda vamos sosteniendo un poquito para atrás para que se enrolle bien. Lo vemos una vez más, enrollamos entonces de esta manera, ponemos la aguja paralelamente al límite del papel y hacemos un poquito de presión hacia abajo, así la puntita del papel nos queda hacia adentro y ahí podemos enrollar. Con la mano derecha vamos hacia adelante y con la izquierda vamos tirando apenitas para atrás para que el papel quede bien enrollado. Una vez que está todo enrollado, vamos a pegar la puntita con un poquito de cola vinílica y eso es todo. Y así hacemos todos los tubitos de papel para poder tejer y hacer nuestro canasto. Una vez que tenemos todos los tubitos armados, vamos a preparar el color para pintarlos. Vamos a preparar 2 cucharadas de color ocre, acrílico por supuesto. También pueden usar témperas, anilinas, colorantes de cocina, lo que tengan en casa. Vamos a mezclarlo con 2 o 3 cucharaditas de sellador de pared o fijador de pared. En algunas pinturerías también lo venden como sellador y fijador, las dos cosas, en el mismo pote. Lo piden en la pinturería o en la ferretería. Si no consiguen, pueden utilizar barniz al agua, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer esta mezcla, vamos a mezclarlo muy bien. El tema acá es que no quede ningún grumito. Una vez que lo mezclamos un poquito, vamos a agregarle agua. Y nos va a quedar de esta manera, bien líquido, ¿sí? Queda líquido, así que no se preocupen por eso. Vamos a tomar unos tubitos y lo que voy a hacer con esta cantidad que tengo acá de tubitos, los voy a dividir en 3. Yo quiero que me quede matizado, de distintos colores los tubitos de papel. Entonces, vamos a tomar, esto va a ser para un color, más o menos, ¿no? Así, sin contar, sin nada. Solamente tomamos un poco de cada, un poco de los tubitos, digo, en proporción a lo que tengamos. Bueno, vamos a comenzar. Lo que sí voy a traer va a ser otro papel. Acá tenemos con lo que vamos a pintar. ¿Ven? Tienen que mezclarlo muy bien, porque si no nos queda el color abajo. Le cuesta un poco deshacer los grumos. Y si tienen una mini primer que puedan usar para esto, perfecto. Vamos a comenzar. Vamos a tomar los tubitos de esta manera. Voy a parar de esta manera y vamos a pintar la mitad. Comenzamos a pintar la mitad de los tubitos. Giramos. Y vamos a seguir pintando. Ahí está. Tenemos que lograr que no quede ningún espacio, porque si queda algún espacio se va a notar mucho cuando nosotros trabajemos con los tubitos. Podemos entremezclar, lo vamos a girar y vamos a hacer lo mismo de este lado.
acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo esto lo dejé toda la noche, ¿sí? Y se fue oreando, o sea, no está ni mojado ni nada, se fue oreando, tampoco está seco, así que lo vamos a ayudar un poquito con el secador. Queremos que la parte de afuera quede seco y en el interior del tubito quede húmedo. Ahora quiero mostrarles esto. Fíjense cómo el tubito se dobla sin quebrarse, ¿sí? Tranquilamente podemos tejer con ello. Y ahora sí vamos a pasar al tejido. Muy bien, ¿qué vamos a utilizar para poder tejer? Una aguja. Esta es una aguja que era una aguja circular que viene con una tanza y agarrada otra aguja de esta. Yo la corté, ya estaba viejita, y utilicé lo que es la aguja. Una tijera, en este caso es una tijera de uñas porque tiene la curva, y esta tijera nos va a venir al pelo para poder utilizarla para abrir el tejido cuando necesitemos enganchar un tubito. Son estos los materiales. Ahora vamos a comenzar. Vamos a también a utilizar cola vinílica, ¿sí? La que tengan. Y vamos a tomar 4 tubitos. En este caso, como son de distintos colores, lo que voy a hacer es agarrar uno de cada color. Y uno lo vamos a repetir porque bueno, son 3 colores diferentes. Lo vamos a colocar así. Luego vamos a tomar 4 más, también de distintos tonos, y lo vamos a colocar así, ¿sí? Una cruz. Para esto vamos a tomar cola vinílica y los vamos a pegar. Esto tiene que quedar bien pegadito para que no se nos mueva. Lo que voy a hacer es tomar un libro y lo vamos a encimar así. Y así lo vamos a dejar un ratito. Vamos a tomar un tubito, lo vamos a pegar acá atrás, ¿sí? De estos 4. Bueno, eso le falta secar un poco más. Ustedes déjenlo secar un poquito más para que no se les salga. Yo soy muy ansiosa y ya quería empezar, pero miren, lo pegamos así y vamos a pasar por arriba, levantamos, pasamos por abajo, vamos acomodando, vamos a girar la cruz por arriba, por abajo. Acá ya terminaríamos una vuelta. Vamos a hacer 3 vueltas iguales. Por arriba, por abajo, por arriba. Vamos acomodando. Y esta sería ahora la tercera vuelta. Por arriba, por abajo. Y acá tenemos que enganchar otro tubito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cortar acá, en la parte más finita del tubito. Cortamos en diagonal. Vamos a ponerle un poquito de cola vinílica. Y vamos a colocar. Así. Ahí. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos las 3 vueltas dadas, lo que vamos a hacer es volver por el mismo, o sea, levanto, voy a pasar por debajo, ¿sí? Y ahí me van a quedar las 3 vueltas, ¿sí? Que acá lo tenemos, 1, 2, 3, lo pasé por debajo para volver y vuelvo a hacer 3 vueltas. Acá tenemos una, paso por abajo, siempre acomodando, ¿sí? Ahora vamos a hacer otra vuelta. En este caso, una vez que tenemos las vueltas, que acá la vamos a completar, perdón, la tercera, me faltó una, ahí está,
acá podemos volver, si queremos, para hacer otra vuelta más. Lo volvemos así y acomodamos, como dije. Cortamos más o menos aquí. Vamos a abrir este agujerito para que nos entre otro tubito más. Vamos a colocar este tubito. Lo que voy a hacer un chanfle, lo pegamos y lo colocamos ahí, ¿sí? Y ahí sí, voy a continuar. Está abajo, este va a quedar arriba. Este lo conseguí, estaba tirado, lo lavé y me va a servir. Esto es un pote de helado, ¿sí? Bueno, con este pote lo que vamos a hacer es usarlo de molde. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a comenzar a tejer. ¿De qué manera? Tenemos dos posibilidades: tejer uno en uno, uno para abajo, uno para arriba, o tejerlo de dos en dos, que sería una de las cosas convenientes, ya que en este caso tomamos 4 tubitos, ¿no es cierto? 4 para tejer, de 4 en 4. Ahora vamos a tejer de 2 en 2. Este lo pasamos por arriba, levantamos los tubitos, lo pasamos por abajo, ¿sí? Y cuando se nos pasa esto, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar tubitos. Vamos a tomar otro tubito y lo vamos a tratar de colocar de una manera que no se note, y lo contrario lo pegamos abajo simplemente. Vamos a colocar 2 varillitas o 2 tubitos de distintas tonalidades, como venimos haciendo. Vamos a colocarlo debajo, ¿sí? Para que no se vea. Y vamos a empezar a tejer. Vamos a colocarle cola vinílica para pegarlo. Pueden usar también silicona caliente, pero yo les recomiendo que lo hagan con cola vinílica, porque esto seca, se transparenta, no se nota. Y lo pegamos ahí. Vamos a cruzarlos nuevamente. El amarillo va para abajo. Luego va a ir el marrón para abajo. Luego va a ir el amarillo para abajo. ¿Ven? Ahí. Quiero que lo vean bien. El amarillo va hacia abajo. Luego el marrón va a ir hacia abajo. ¿Ven? Como que se cruzan. ¿Sí? Y continuamos. El amarillo hacia abajo. Y así vamos a tejer más o menos unas 2 vueltas. Yo diría unas 2 vueltas va a estar bien.
3 vueltas, ¿sí? En total. Y acá tenemos 1, 2, nos falta llegar hasta acá para completar la tercera vuelta. Entonces, acá por lo visto no nos van a alcanzar los tubitos. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle. Y seguimos tejiendo. Una vez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora sí podemos abrir los que son de 2. Los vamos a ir abriendo, ¿sí? A medida que tejemos, los vamos a ir abriendo. Para no olvidarse de dónde comenzaron, podemos ponerle algún alfiler o algo para distinguir el lugar donde comenzamos a tejer. Así no nos equivocamos la vuelta. Vamos a tomar de a 1 ahora. Así. A ver si se ve bien. En este caso lo que le voy a poner va a ser unos potes de pintura que tengo acá a mano, pero pueden ponerle algunas piedras, cualquier cosa pesada para que no se nos muera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es levantar todos los palillos o tubitos. Los tenemos que levantar así. Los pueden agarrar con brochecitos, con broches, los pueden agarrar con una cinta, con lo que les guste. Así. Los que son cortos, lo que vamos a hacer es agregarle otro tubito para alargarlo, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar alargando los tubitos. Acuérdense que siempre el tubito tiene una parte donde el orificio es más grande que el otro, ¿sí? Nos queda justo para encastrar. A ver. Ahí está. Y así vamos a hacer con todos. Acuérdense que va a llegar hasta acá. Todo depende de la altura que ustedes lo quieran hacer. Si en este caso quieren hacerlo más alto, van a tener que subir el pote, poniendo algo abajo y subiéndolo para seguir la misma línea. Muy bien, acá ya tenemos todos los palitos ya ubicados, todos los palitos, todos los tubitos. Nos queda levantarlo. Ahí, vamos a ver. Bueno, ahora sí. La cuestión es así, vamos a tomar 2 tubitos de papel y lo vamos a, antes que nada voy a buscar un alfiler que no lo traje. Yo voy a comenzar a partir de este tubito. Entonces lo que voy a hacer, vamos a subir un poquito, lo que voy a hacer es colocarle un alfiler. ¿Por qué? Vamos a ponerlo por acá arriba. Para saber que empezamos, acá está el alfilercito,
para saber que empezamos a partir de ahí a tejer. Tomo los dos palitos, los dos tubitos, la tengo con palitos, los dos tubitos. Lo que hago es, puedo pegarlos o puedo comenzar tejiendo, ¿sí? Y se comienza de esta manera. Voy a sacar esto un minuto, a correrlo, voy a colocarle un poquito de cola vinílica y voy a tratar de meterlo por acá adentro. Y hacemos lo mismo, ¿ven? Porque esta tijerita es maravillosa, miren. Ponemos así, hacemos una vueltita como para hacerle un lugar y colocar el otro tubito. Ahí creo que van. ¿Sí? Bueno, vuelvo a cruzar, subo, vuelvo a cruzar, disculpen si, no sé si me puedo... Acuérdense, levantamos el tubito, pasamos por atrás uno, volvemos a tener los dos juntitos, levantamos este, pero tenemos que pasar por atrás un tubito, entonces ahí nos va a ir quedando el tejido y con todos los palitos levantados, tubitos. Ahí vamos a girar un poco. Ahí. Cuando esto lo cruzamos, ¿ven? Ahora vamos a hacer un zoom. Ahí está. Ahí me gusta. Entonces, estos dos que tenemos paralelos, estos dos, este es el que cruzamos, subimos este, cruzamos, subimos este, y así cruzamos y subimos este. Muy bien, acá tenemos el alfiler donde terminamos la vuelta. Una vez que terminamos la vuelta y nosotros ya queremos, decidimos la altura, a ver, y ya decidimos la altura, bueno, lo que vamos a hacer es cortar estas varillas que sobraron y las vamos a esconder. Antes de hacer eso, vamos a sacar el pote de adentro. Entonces, ahora, esto lo que vamos a hacer es esconderlo. Vamos a hacer un huequito con la tijera.
y es hacer esto. Vamos a pasar este tubito por detrás de este. Esto ya es para el cierre. Este atrás de este. Luego, una vez que terminamos la ronda, como les mostré, vamos a poner el último en el siguiente, ¿ven? Este es como que vamos a esconder todos los tubitos para adentro. Te ayudan con una tijerita, con una aguja de tejer, ¿no? Y así vamos, podemos hacernos el espacio y lo vamos a colocar ahí. Ahora lo que vamos a hacer, todos los que quedan muy largos del lado de adentro, los vamos a cortar. Muy bien, una vez que terminamos de tejer, de cerrarlo, vamos a colocarle laca al agua, ¿sí? Se compra en cualquier casa de artística. Si no tienen, le pueden poner sellador de pared, 3 manos. Si no tienen sellador, barniz al agua, o cualquier barniz, el barniz que tengan, va a estar bien. Eso sí, si es sintético, déjenlo secar muy bien. Entonces vamos a barnizarlo, mejor dicho, a colocarle la laca, ¿sí? Esta es laca al agua, se compra en las artísticas. Muy bien, y acá terminamos nuestro canasto. Espero que les haya gustado, me encantó hacerlo. Bueno, les mando un saludo enorme, un abrazo muy fuerte, espero que se encuentren muy bien y nos vemos muy prontito. Acordate de comentar el video, también de suscribirte si no lo has hecho y darle clic a la campanita para que YouTube te avise de esa forma que he subido un video nuevo. Ahora sí me despido, espero que estés muy bien y que nos vemos muy prontito. Chau, chau.